que tengo aquí. Parece esto un taller de bricolaje. Bueno, pues hoy voy a hacer un lienzo casero. He comprado los largueros, que salen muy económicos, y voy a ver qué hay aquí. Esto trae las 4 partes de eso, aquí como unas especies de cuña. Luego lo abrimos y lo vemos. Bueno, pues necesitamos los largueros, que ya digo que se compran así. La tela, muy importante, es un lino muy bonito, me gusta mucho, parece de calidad y es lino natural. Necesitamos también para tensar, se utiliza más bien para los lienzos que son grandes. Este es un lienzo mediano, no es demasiado grande. Esta es la pinza, que ya la he probado en otro lienzo que hice, que también lo grabé, pero no me gustó cómo quedó la grabación porque me estoy peleando también con la cámara, que esto de las cámaras no es mi fuerte, entonces estoy ahí luchando y me salió el encuadre muy cerca, a ver si esta vez queda mejor. Y esto venía en Temu con esto, me lo mandaron en una bolsita. Esto es para quitar las grapas que te quedan mal por error, o porque una vez que vas poniendo ya muchas, alguna queda floja, la quitas y la tensas y la vuelves a poner. Vale. Un martillo muy rudimentario, tiene muchísimos años, creo que es de mi padre, que en paz descanse, que le haría el mango él de madera, pero bueno, ahí está, a mí me está dando la paña, así que es un buen martillo. Una tijera para cortar el lino, un lápiz para marcarlo, 1 metro, lógico, y para las escuadras, que también podamos hacer las escuadras para que quede el cuadradito. Yo creo que queda bien, pero lo comprobaré, porque este es un poquito más grande que el otro que hice. Y la grapadora, totalmente necesaria, absolutamente necesaria. Una compra que hice que me encantó, que le da un uso bastante. He tapizado con ella, he hecho muchas cosas. La verdad es que fue muy buena inversión. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a abrir esto aquí que trae. Supongo que será igual que el otro que hice. Trae las 4 cuñas para sujetar las esquinas. Y esto supongo que son, no sé qué será esto. Estos son colgadores, esto sí es colgadores, pero esto es para ajustar algo. El otro no lo traía. Voy a ver las instrucciones. Aquí no hay instrucciones ni hay nada. Pues no sé. Bueno, vamos a ir sobre la marcha, improvisando. Ponemos los... Estos son los pequeños y los grandes. Lo vamos a medir. Voy a medirlo, a ver. Tiene 40 por 50. Un tamaño bonito. Trae aquí una pegatina. Esto es para pegar el lienzo, pero yo lo pego con las grapas. Aunque en un primer momento viene bien, no viene mal, porque lo puedes ir despegando y tensando, se fija. Así para dar los primeros pasos. Vamos a poner las esquinas con esquinas. Ahí. Un poquito pega. Bueno, pues ya está, no va a ser de utilidad el poquito que pega. Mientras que centramos, supongo que vendrá escuadra, que vendrá bien. De todas maneras... Ah, ya sé para qué es esto. Tiene aquí esto es para meterlo aquí, para sujetarlo. ¡Hala! ¡Qué bien! Genial. Que no se ve, que ya digo que me salgo de cámara. Es que es tan grande el lienzo. Meto por aquí y meto por aquí. Ahora le pego. Tengo que poner algo debajo. Ponemos otro. No sé, yo creo que lo estoy haciendo bien. Yo siempre es la primera vez que hago todo, luego me aburro y ya no lo hago más. Para mí tiene aliciente la primera vez que lo hace. Una vez que aprendo las cosas ya a otra cosa. Así que siempre soy más bien chapucera. Pero no me importa ser chapucera. Ya que tengo aquí las cuadras, vamos a tomarla a ver si está bien. Luego la veo por el otro. Menos mal que aquí no hay vecinos ahora mismo. Ahora ponemos las escuadras. Ya está. Es así, un poquito. No escuadra, estos son cuñas. Yo lo estoy haciendo por intuición. Porque igual traía instrucciones, pero como abro todo, porque soy muy impaciente, lo habré abierto y ya han volado las instrucciones. Pero bueno, ya está, solucionado. ¡Hala! ¡Qué chuli, eh! Ahora aquí quedan un poquito abiertas. No, vamos, no se desmonta, ¿eh? No se desmonta. Queda genial. A ver, no lo he explicado, pero la idea que tengo es porque es mejor, vamos, es más rápido, más económico quizá, bueno, no es más económico, pero es más rápido, vas y lo compras hecho, viene ya imprimado, viene ya con su gesso, o yeso, como queramos decirle, y viene preparado ya, listo para pintar. Pero, ¿qué pasa? Que son blancos. Los que son de este color suben mucho de precio, son bastante caros. Entonces, esto ha sido la idea para dejarlo de este color, porque quiero pintar cuadritos, unos cuantos, que tengan de fondo este color.
que no le tenga que pintar todo, que quiero que quede el color lino. Entonces le tengo que hacer una imprimación. Y le voy a hacer una imprimación transparente. Y también las imprimaciones transparentes son bastante caras. Así que voy a hacer una imprimación casera. Vamos a investigar y vamos a hacer una imprimación casera, que yo creo que con cola y agua ya miraré los porcentajes. Bueno, pues entonces voy a ver, porque este es el trozo que queda aquí, que es el que hice el otro cuadro. Y ahora quiero aprovecharlo, la tela quiero aprovechar al máximo. Entonces, ¡hala, qué bien! ¡Oh, qué bien! ¡Qué bien! Me viene bien este cachito. Vale, pues como este va a ser la parte vista, la tenemos que poner boca abajo. ¿Y qué lado? Esto yo creo que es igual, un lado que otro. A ver, yo creo que es igual, este lado. Este quizás sea un poco más suave. Bueno, pues como me parece más suave que ya son cosas mías, imaginación mía. Ah, son iguales. Entonces, como he dicho que la parte esta la voy a poner ahí sobre el lienzo, aquí. Qué bien, me queda, sobra mucho de los lados, pero bueno, no se lo voy a... Porque luego para las esquinas también es bueno que tengas un poquito de holgura. Hala. Esto no lo estáis viendo, pero bueno, tampoco tiene mucho que ver. Es cortar la tela. Más o menos los márgenes que lleva todo. Vamos, que los márgenes me han surgido así, porque es la tela que hay. Y esto la guardamos para otro cuadro. Y ahora tensar. Siempre hay que poner los centros. Grapa, grapa, grapa. Aquí. Lo voy a poner así mejor. Lo voy a poner así mejor. Creo que está cuadrado, que me gusta que los hilitos vayan más o menos bien, porque como luego lo voy a dejar que se vea, no quiero que me salgan los hilos torcidos. La urdimbre y la trama se llama, que no me salgan torcidos, que vayan más o menos perpendiculares, que luego queda muy feo. Vale, pues nada, vamos a poner aquí, afianzando, tirando un poquito. Aquí no puedo tirar mucho porque claro, no me lo llevo todo. Ponemos aquí una grapa. Ah, que le iba a quitar el esto, es verdad. Pues mira, ya vamos a probar el quitagrapas. Genial. Ya está. Que se me ha olvidado esto. Eso es lo que se me había olvidado. Hemos dicho que va el hilo por ahí más o menos. Se pega aquí. Así en un primer momento ya digo que vale, que funciona. Grapa. Una. Estas luego, las centrales luego lo mejor hay que quitarlas. Porque yo lo que quiero es que quede... Ahora sí, ya. Aquí ya tengo que tensar. Voy a tensar. Aquí voy a poner otra, a ver si no la tengo que quitar luego. Si la tengo que quitar no pasa nada, porque lo que quiero es afianzar primero los centros. Ahora, siguiente, tampoco se puede tirar. Ay, ya me he olvidado de quitarle también la pegatina esa. Hombre, madre, qué cabeza. Otra vez. Quitando pegatina. Fuera. Esta ya dijimos. Bueno, pues mira, ya que estamos, esto se coge así. Supongo, porque el otro no lo usé. Para el otro no lo usé porque era pequeño. Era un lienzo pequeño. Ya está, no quiero tirar mucho. Ya está tenso. Ya digo, si luego hay que tensarlo más, pues ya quito la grapa. ¡Hala! Nos vamos ahora aquí a este lado. Voy a cogerlo con esto, a ver qué tal. No quiero tensar tanto. No, tanto no. Que me tire mucho para allá. De momento no puedo tensar tanto. Hasta que entonces estén los cuatro. Sí, queda bien. Además, esto tiene luego una ventaja, que cuando yo le vaya a dar la imprimación, como se moja, encoge, como es lino natural sin tratar, es lino natural sin tratar, pues al mojarse encoge. De hecho, esto lo compran también para hacer bolsos, para hacer bordados y cosas. Entonces aconsejan que lo laves antes, siempre, porque tiene un grado de encogimiento que no sé cuánto será, pero... A nosotros aquí nos viene de lujo, porque al mojarlo se encoge. Bueno, ya tenemos los 4 puntos. ¡Ay, qué estrés! Vamos a seguir por aquí. El lío que me meto. Es mejor comprar lienzo, pero como son muy caros los lienzos estos de color. Bien. ¿Ves lo que decía? Que a lo mejor hay que quitarle luego para tirar más. Esto, si sabéis coser, es como coser, en vez de con hilo, con grapa. Vale. Comprobamos. Bien. No hace así. Bien. Mi vida he cogido yo esto. Lo he visto hacer cuando estaba aprendiendo. Bien. Bueno, ya retiro lo de tensar y retiro las escuadras. Ya está hecho los laterales y ha quedado muy bien.
Madre por Dios, qué cosa más bonita. Ha quedado precioso. Bueno, ahora vamos con, con las esquinas. Ahora viene cuando la matan. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo hacemos estas esquinas? Yo soy costurera, pero... Ay, no me acuerdo cómo se hacía. Es que el otro no le he hecho la esquina todavía. Yo creo que así, pero no lo voy a... Se le pone aquí una grapa, pero no se la voy a poner. Y así. Y queda la esquina así. Pero esto me gustaba a mí que quedara más aquí arriba. A ver, si hago así... Esto lo tenéis que hacer así, ¿eh? Ensayo y error. Hago así, que me traigo menos tela de este lado. Así, vengo. Por eso no la quiero poner. Y aquí, así. Y tiro un poquito para arriba. Queda bastante bien así. No queda esto de todo aquí. Ay, ay. Si lo dejo así no pasa nada tampoco. De hecho, hay muchos que lo traen aquí así. Hay muchos que traen así. Aquí hecho esto así. Pero yo lo quiero más mejor. Vamos a intentarlo. Tirando, ¿de qué tela tengo que tirar? De esta, creo. Ahí, ahí, de esta. Ala, pero ahora se me viene para aquí. Pues lo hacemos con el pliegue inclinado, que yo los he visto así, los lienzos buenos también vienen así. Yo los tengo antiguos y vienen con eso un poquito inclinado. Entonces, si queréis lo hacéis así. Vamos a aclararlo. Venga, nos vamos aquí al punto y hacemos un pliegue. Haces así y como te venga el pliegue aquí así, pues así. Y vienes y tiras y lo pones ahí. Y luego... Este poquito que ha quedado aquí, ¿se ve? Este poquito que queda aquí, hacemos así y así. Entonces nos queda aquí un poquito inclinado, aquí recto, aquí inclinado. Genial. Le voy a poner la grapa aquí que me pilla todo. Así con una grapa cogemos todo. No hace falta poner más. Y queda muy bien, pues ya está, así. Esto aquí hay que rematarlo de alguna manera, cortando ahí tela y luego metiéndola así o... Bueno, con mis manazas no veis. Venga, esquina, tiramos. Y otro trozo aquí que queda, nos lo traemos, que no, tanto no. Pues hacemos la esquina más para acá. Esto tiene su cosa, ¿eh? Pero bueno, con un poquito de paciencia se van haciendo las cosas. Ahí está, como hicimos la otra. Nos ponemos aquí, vamos a ver, ahora estorba mi dedo. Mi cachila, más que chapucera soy, Dios. Bueno, pero... Agarrarla he agarrado. Y nos queda igual que la otra. La cosa es que quede más o menos igual. Perdonadme, pero esto no es para gente perfeccionista, ¿eh? Esto es para las que nos queremos apañar. Apañar y enterarnos de cómo se hacen las cosas, que también es curioso. ¡Hola! ¡Hola! Experta. Ya, nivel experto. ¡Ostras! ¡Qué chuli! Su mijita aquí. Ahí otra cuñita. Todas las esquinitas iguales. Todas, 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 todas iguales. Todas iguales. ¡Qué mareo! Bueno, esto ha quedado chulísimo. Esto ha quedado muy, muy chulo. Ha quedado muy bien. Jolín. Ha quedado perfecto. Listo ya para hacer la imprimación. Pero primero quiero... A ver cómo la rematamos. ¡Ay, qué bonito ha quedado! Está tenso, está chulo. ¡Ay, qué bonito! Me encanta. Ahora por aquí... ¡Ay, qué porrazo doy! Por favor. Luego a ver si en la edición puedo quitar esos golpetazos. Esto no me gusta aquí. Entonces esto lo vamos a hacer de alguna manera. Pues ya está, lo pongo así. O lo pongo así, por lo menos las partes... Venga, voy a empezar a ponerlo así de hacerme como antes. Aquí es que hay que poner más grapa, ¿eh? Aquí hay que poner otra grapa. Ahora voy a hacerle el dobladillo. Lo que es un dobladillo. Ya está, esto lo apañamos aquí como podamos. Es que... Y si no, lo que hacéis que si os queda así, le dais una imprimación también a la... ¡Ay! Se han acabado las grapas. Pues nada, a poner grapas. Ah, no, no se han acabado, están aquí. Bueno, ¿qué ha pasado? ¡Ah! La batería. Dios, no. El siguiente paso sería la imprimación. ¿Vale? Bueno, pues ha quedado bastante bonito. A mí me gusta. Venga, os pongo el enlace del vídeo para... Del otro vídeo cuando lo haga, evidentemente no está hecho, para que veáis la imprimación, porque si no, no voy a hacer un vídeo tan largo, tan pesado, es muy aburrido, ¿vale? Uno de montarlo y otro de imprimarlo y ya a ver cómo queda, ya vemos el resultado, si han cogido, si no, esperamos que se seque. Voy a hacer también las pruebas de las mezclas,
Pues ya está, el siguiente vídeo lo que voy a hacer va a ser la imprimación, pero primero voy a hacer la imprimación con vosotros, voy a fabricarla y espero a que se seque, miro la textura que tiene, miro la superficie si está muy brillante, si me agarra la pintura acrílica, porque esto es para pintura acrílica, porque no olvidéis que si, bueno, no olvidéis, no lo he comentado, si vamos a pintar con óleo también puede ser encima de una imprimación con cola vinílica, que es con lo que la voy a hacer. Pero la imprimación auténtica es con cola de conejo. Cola de conejo es una especie de pasta de resina que fabrican a partir de la piel del conejo. Y se la venden en polvos, ¿no? La venden en polvos para disolverla. No se disuelve así tal cual, hay que ponerla al baño María a calentar dentro de otro recipiente, un recipiente con agua, y dentro de otro recipiente metes tu metálico, metes tu agua y los polvos estos de cola de conejo, se le va dando vueltas y queda como un látex transparente, y con eso ya se puede. Hay que tener mucho cuidado con la temperatura, porque no puede coger mucha temperatura, si no, no vale para nada, no se pega, no queda pegajoso, no queda viscoso. Entonces esa es la imprimación que se hacía antes para el óleo. Si la quieres blanca, pues se le echaba blanco de España o carbonato cálcico. Blanco de España es una especie de polvo blanco que se compra así, que tiene mucha pigmentación, lo echas y ya te queda blanco. Y si no, pues con tiza, lo que es carbonato cálcico no deja de ser las tizas blancas normales, las machacas, las queda finas, las disuelve en la mezcla esa con la cola de conejo y ya tenemos una imprimación auténtica. Pero aquí la casera pues la hacemos con la cola, con agua, bueno, ya lo explicaré en el próximo.